Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés viendo este vídeo. En el vídeo de hoy te voy a hablar de los 5 hitos que para mí marcan la era de la información o la edad actual. Pero antes de nada me vas a permitir hacer un pequeño matiz, que es delimitar la frontera de la edad contemporánea con la era de la información o edad actual. Hay mucha gente que opina que la caída del muro de Berlín, por las consecuencias prácticas y simbólicas que tuvo de dejar de lado el mundo dividido en bloques, el capitalista y el comunista, que se gestó durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvo vigencia durante la segunda mitad del siglo XX, es, como digo, el acontecimiento que marca frontera. Pero para mí, la verdadera frontera la marca la revolución digital, porque sus consecuencias no solo es que afecten a la geopolítica y a los grandes estados, sino que afectan enormemente a la vida cotidiana de cada una de las personas que estamos en el planeta. En la medida en la que hoy, si hacemos una actividad o una acción, sea extraordinaria o cotidiana, o sea mundana o trascendente, en su planificación o ejecución vamos a depender, vamos a necesitar o vamos a recurrir a algo digital para llevarla a cabo. Por esta razón, es para mí la frontera entre estas edades la revolución digital. Y tampoco se extrañará que sea asimismo el primer hito de los 5 que he elegido. ¿Cuál es el hito específico, el momento, el lugar, la fecha? Pues para mí la vez que nosotros, por primera vez, como digo, abrimos la puerta a esa revolución digital y la permitimos entrar en nuestra vida. La primera vez que enviamos un mensaje de WhatsApp, vimos un vídeo de YouTube o hicimos una compra online. Porque una vez le abrimos esa puerta a lo digital, la verdad que tiene pinta de que no va a volver a irse nunca más de nuestra vida. Al igual que ocurrió con la revolución neolítica, por ejemplo, que llegó para ciertas sociedades, estas sociedades adoptaron el modelo neolítico de agricultura y ganadería, y aunque tuvieron que afrontar muchas dificultades, no conocemos ningún ejemplo de sociedad que, adoptado el modelo neolítico, se arrepintiera de alguna manera y volviera para atrás al cazador-recolector. Pues de alguna forma muy parecida creo que va a ocurrir con lo que es la revolución digital. Le abrimos la puerta, llegó a nuestra vida y, con sus defectos y sus riesgos que ya afrontamos sociedades y personas, va a quedarse para siempre y va a hacerse cada vez más y más protagonista. Incluimos en esto la inteligencia artificial, de la que ya hablaremos. El segundo hito es la crisis de 2008. En la medida en la que la crisis de 2008, por ser una crisis económica, sobre todo tuvo repercusiones económicas, y dentro de ellas, o como consecuencia, una repercusión que tuvo fue la de quebrar una idea, vamos a decir, un estado psicológico en el que vivíamos, sobre todo en Occidente, de que las generaciones jóvenes íbamos a vivir mejor, o por lo menos igual, que las generaciones que nos habían precedido. Lo que ocurre a partir de la crisis de 2008 y lo que cambia completamente la psicología social de estas sociedades es que por primera vez los jóvenes son conscientes y piensan de que no van a vivir mejor que sus padres. Y esto es una ruptura de comprensión del modelo social en el que se encuentran, y ha afectado mucho a los jóvenes y ha tenido sus consecuencias políticas, como por ejemplo fue el 11M aquí en España, la fractura del bipartidismo en España y el consecuente aumento de la polarización. Además de que puso en riesgo algunas entidades supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea, cuando se enfrentó varias veces al abismo, con el conflicto, por ejemplo, que surgió entre los países del norte y del sur, entre los que estamos, por ejemplo, España, Italia y Grecia, y con la propia crisis monetaria del euro y la situación de Grecia en este contexto. En fin, el punto número 3 es el coronavirus. Que el coronavirus, la epidemia y todo lo consecuente de ella, en cierto sentido amplificó consecuencias que venían dándose de la crisis de 2008. Por ejemplo, la caída de la fertilidad. Desde el año 2008, en países occidentales como España o Estados Unidos, se observa una caída brutal de la fertilidad derivada de la situación económica, que se acentúa también con el coronavirus. Además, se dio un aumento, un impulso a lo digital, a raíz de todo el incremento de las acciones telemáticas, sobre todo en ámbitos de trabajo y de administración. Y además, en lo político también, si ya veníamos de esa polarización y de ese bipartidismo, además surgió una profunda desconfianza de los ciudadanos en cómo actuaban los estados para protegerles y para garantizarles una vida tranquila, de cómo les cubrían las espaldas, básicamente. Y obviamente también, por seguir redundando en esta idea de continuidad, lo económico supuso obviamente un varapalo también, como sabréis muchos de vosotros y vosotras, para todo lo que era lo económico, los mercados interiores y exteriores. El cuarto punto del que quiero hablar es de la tensión internacional, porque es una cosa realmente muy curiosa. Si vais a artículos o editoriales del año 2010, veréis como la mayoría de periodistas, historiadores o políticos incluso
bien reconocían que en la década del 2010 existían conflictos en el planeta, pero tenían un profundo optimismo, razonando que la guerra era algo que pronto iba a acabarse porque la guerra cada vez iba siendo menos enfrentamientos de Estado con Estado y se iba convirtiendo paulatinamente más en pequeños ataques dentro de Estados, a modo casi de conflictos internos, pero no saltaban las fronteras de los propios Estados, lo que garantizaba una cierta paz, digamos, general o global. Este optimismo se ha roto completamente porque si os dais cuenta, desde el comienzo de la década de los 20 hemos tenido el conflicto, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, que lo seguimos teniendo, y el conflicto recientemente que ha empezado, según cuando grabo este vídeo, hace apenas una semana y pocos días, entre Irán, bueno, cantidad de países de la península arábiga y que sabemos que está Estados Unidos también, Israel, etc. Así que, como vemos, esta idea de progresiva pacificación global es una cosa que también se ha roto por completo en lo que es la era de la información. Como quinto hito, por no poner todo negativo, que parece que todo lo que digo es negativo, voy a hablar de la carrera espacial, que sé que para algunos no puede ser un hito quizá tan relevante, pero por darle otro sabor a este vídeo que me estaba quedando un poco pesimista. La carrera espacial y los avances tecnológicos, especialmente aplicados a la medicina, que la verdad que es un recorrido humano, científico, por decirlo así, que no se ha detenido en el mundo occidental y que afortunadamente para todos sigue progresando, especialmente el médico. Y el de la carrera espacial, destacar cómo en el hilo que os he ido tejiendo a lo largo de todos estos vídeos de una globalización continua, pues de cómo el siguiente salto a esa globalización continua era el llegar, el colonizar, el habitar otros planetas. Esta vez incluso con una importante financiación y participación de tipo privado. Y bueno, hasta aquí los hitos que quería hacer de la era de la información, edad actual. Me dejo en el tintero muchas cosas. Me hubiera gustado, por ejemplo, hablar también de la primavera árabe, pero es algo que no domino tanto a lo mejor como para cribarlo y sí que merecería quizás un vídeo completo. Así que nada, por aquí lo dejamos. El 11S también es una cosa de la que podríamos hablar, meter en ese hito de la tensión internacional, en fin, muchas más cosas de las que podríamos hablar. Pero bueno, hasta aquí mi selección. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo en la próxima edad.